A ver, ahora mismo el asunto es que tenemos un plan de cierre de todos los reactores entre el año 2027 y el año 2035. Eso es lo que ahora mismo está escrito en un papel. No es un papel legal, digamos, vinculante, pero es un acuerdo entre los operadores nucleares y el gestor de los desmantelamientos, que es la empresa Enresa. Tenemos un gobierno que es claramente favorable a los cierres, al menos los escritos en este acuerdo que se firmó, vamos, que firmaron las eléctricas con Enresa tras la llegada del PSOE al gobierno, Ujú. con unos meses, un año y pico después. Y tenemos un gobierno con un plan a la vez de muchas renovables, o sea, cierre nuclear complementado con muchas renovables y con mucho almacenamiento y con algunas cosas adicionales, ¿no? Eh, bueno, tengo varios motivos, independientemente de mi opinión, que creo que tampoco es especialmente relevante, sobre lo que es deseable, mi opinión sobre lo que creo que va a pasar, Ujú. que creo que esa es un poco más relevante porque es un poco el hacia dónde vamos, ¿no? Eh, Todo apunta a que vamos hacia que no vamos a ser capaces como país, por varios motivos, de desarrollar tanto almacenamiento como tiene el plan actual. Si no viene todo ese almacenamiento que hace dos cosas, el almacenamiento permite integrar renovables, por un lado, y permite que no haya apagones, por otro lado, ¿no? O sea, lo queremos tanto para integrar renovables como para que cuando no haya sol y viento, tratar de utilizar esos almacenamientos en lugar de centrales de gas. En el momento en que no seamos capaces de desarrollar tanto almacenamiento, hay un punto de interrogación sobre el concepto de la seguridad de suministro, o sea, hasta qué punto tenemos suficiente potencia instalada en España para cubrir siempre el consumo eléctrico de España. Ahora mismo lo que tenemos es una situación ahora relativamente holgada, relativamente. Ya dicen los estudios de seguridad de suministro de lo que era el sistema de red eléctrica que no vamos tan sobrados y concretamente de aquí al año 2030, si no se desarrollase todo ese almacenamiento y además cierran nucleares y además cierran ciertos ciclos combinados a las centrales de gas que no parecen ser económicamente rentables sin ningún tipo de apoyo, entonces, claro, empezamos a tener problemas. O sea, una demanda que sube y una generación gestionable que baja, llega un momento que tendríamos problemas, ¿no? Entonces, en España lo que vamos a tener que decidir es entre, o bien, si viene el almacenamiento, bien, pero si no viene el almacenamiento, que creo que es lo que va a suceder, al menos no tanto como tiene ese plan, tendremos que decidir, simplificando, entre nuclear o ciclo combinado de gas. Que mantenemos las nucleares y desarrollamos renovables y almacenamiento, podremos tener un sistema más descarbonizado con, pues eso, nuclear, renovables y almacenamiento, y que quitamos nucleares, pues para no tener riesgo de pérdida de carga, que llamamos, o sea, para no tener situaciones de riesgo de suministro en los días de poco viento, tendremos que tirar más de las centrales de gas. Incluso habrá días en que los almacenamientos tendrán que cargarse con centrales, con electricidad producida con gas, ¿no? Luego creo que en algún momento, de aquí a los próximos 2 o 3 años, tendremos que ser realistas, alguien tendrá que ser realista sobre si no está viniendo todo ese almacenamiento, ¿qué hacemos? O apagamos gas o apagamos nuclear, pero como apaguemos las dos tenemos problemas, con lo cual decidamos, ¿no? Entonces creo que vienen decisiones también interesantes sobre esto, pero Ujú. respondiendo un poco, entonces, simplificada tu pregunta, si quitamos todas las nucleares y no conseguimos todo el almacenamiento, no estamos preparados para ello y, es decir, tendríamos situaciones de riesgo y en todos los casos subiría un poco el precio y en todos los casos subirán un poco las emisiones, ¿no? Entonces no va solo de si tenemos suficiente sí o no, sino dentro de que hay opciones de mantenerlo todo o uno sí y el otro no, además de la seguridad de suministro, hasta qué punto nos importan las emisiones y el precio de la energía. Y con todas estas variables hay que jugar. Creo que no hay una sola buena respuesta, hay preferencias. Yo tengo la mía, que la publico mucho. ¿Qué tal, rookies? Perdonad que os interrumpa un segundo para pediros que si os está gustando nuestro contenido, apoyéis al canal suscribiéndose en YouTube o siguiéndonos en redes. Estamos en Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. También tenéis los capítulos completos en Spotify y Google Podcast. Así que nada, con ese pequeño gesto
Nos ayudáis mucho y nos hacéis muy felices. Ahora os dejo que sigáis disfrutando de este contenido. Hasta ahora. Dentro de las propias eléctricas tenemos a, vamos, y no hago más que repetir sus palabras, ¿no? A José Bogas de Endesa, que dice que creo que sus palabras fueron que intelectualmente cree que es preferible mantenerlas. También se basa en los estudios de la Unión Europea o de la Agencia Internacional de la Energía, que son claramente favorables a multiplicar entre por 2 y según algunos estudios hasta por 6 la capacidad nuclear. Se habla en general de como mínimo un por 2 de incremento de la generación nuclear como complemento a las renovables, nunca como parte dominante, sino como complemento. Es decir, el futuro es claramente renovable. El tema es si 100% o pongamos pues 70-80% y el complemento que sea gas o nuclear, ¿no? Entonces, tenemos pues eso, más que como empresas, tenemos a determinadas personas. Estoy seguro que dentro de las propias empresas hay gente más favorable a las dos cosas, ¿no? Pero sí que tenemos a un José Bogas que dice prefiere que estén. Tenemos a Naturgy recientemente que dijo Reynés que no ve necesidad de cambiar este plan y que se muestra claramente favorable a su cierre. No tengo tan claro la posición de Iberdrola, si te digo la verdad. Creo que yo he escuchado mensajes un poco en las dos direcciones. Hay alguna frase de Sánchez Galán que decía que dormiría más tranquilo con las nucleares que sin ellas. Hay frases, creo que van un poco en la línea de que se puede cumplir el plan y que tanto el sistema eléctrico como la propia empresa sobreviven y que les encaja. Por tanto, bueno, creo que no hay una decisión final. Yo no me atrevo a garantizar que el pacto se va a cumplir al 100%. Mi expectativa personal es que se va a cumplir parcialmente. Creo que es probable, no 100% garantizado, pero creo que es probable que cierre algún reactor y creo que es improbable que se cumpla al 100% por muchos motivos. O sea Hay, que ahí hay, están un, también hay, hay, discusiones por ahí. hay un estigma, ¿no? sobre las nucleares porque, o eso percibo yo, ¿no? Porque al final, tú has dicho, a nivel España estamos por la vía del cierre. Tú has comentado que cuando hablamos de energías limpias metemos y contabilizamos la nuclear, por lo tanto se considera una energía limpia. Entonces, ese estigma un poco de dónde viene, ¿no? Porque quizás aquí el binomio siempre es que la energía nuclear contamina, es radioactiva, ¿no? Toda esta película del ciudadano de a pie, ¿eh? Piensa en Los Simpson, piensa en Chernóbil, ¿no? Y entonces piensa que contamina y que además es peligrosa, ¿no? Entonces, quizás ese trabajo de pedagogía, independientemente de que como país ahora tengamos una estrategia de apagón, quizás esa pedagogía se debería hacer para entender mejor qué es la energía nuclear, ¿no? Sí, hay Que muchos se estima un divulgadores. poco a nivel social fuéramos capaces de quitarlo, ¿no? O de eliminarlo, ¿no? Sí, yo sobre esto, a ver, varias cosas. Yo no soy experto nuclear y creo que para hablar de la tecnología en sí lo hacen mucho mejor expertos en energía nuclear. Y hay varios divulgadores, creo que el más conocido es Operador Nuclear, seguro que al que le interese la palabra nuclear, seguro que le conoce. Eh, yo, por la parte que me toca, sí que escribí un artículo que podéis buscar por ahí, lo llamé Cuanta más nuclear, más renovable. Y ahí doy toda una serie de argumentaciones en las que explico por qué creo que es más fácil hacer muchas renovables si una parte es nuclear que si tratas de hacer 100% renovables y te empiezas a quedar, entre otras cosas, te empiezas a quedar sin recursos. ¿Vale? Las renovables, entre otras cosas, consumen más metal por megavatio hora producido, del orden de 10 veces más. Es decir, que un 100% renovable, digamos que el queso gruyere que le tienes que hacer a la tierra para sacar los minerales es 10 veces más agujeros si quieres 100% renovable que si quieres pongamos 80-20, ¿no? Que es un poco la dirección de lo que yo creo que tiene más sentido. Algunos de los puntos, por resumir algunos, el tema de la nuclear, yo lo que sí que diría es que si alguien piensa que la alternativa es o emitir residuo nuclear, que se queda por ahí por cientos de miles de años, frente a coger eólica y solar que no emite nada de nada. Si fuera ese el caso, yo sería favorable a 100% renovable y suponiendo encima este tema de los metales que consumieran parecido, ¿no? Claramente, entre un residuo nuclear y no residuo nuclear, yo prefiero no residuo nuclear. El tema es que esa no es la discusión. Porque la discusión es que si tú tratas de ir a un escenarios sin energía nuclear, primero, tienes del orden de 10 veces más minería.
según exactamente las alternativas. O sea, las opciones de qué tecnología es renovable, ¿no? Si geotermia, eólica, solar, pero más metal. Ese metal adicional requiere básicamente diésel. La minería son camiones diésel, ¿no? Y ya hay quien me dirá que se pueden hacer camiones de hidrógeno. Y el hidrógeno, si viene de solar y eólica, hay quien me puede decir sí que se puede descarbonizar las minas. Bueno, eso estamos hablando de dentro de muchos años, pero el grueso de la minería es petróleo. Es decir, más renovables es más petróleo de inicio. Más metal, más pérdida de biodiversidad porque afectas más al territorio, cantidades absolutamente ingentes de consumo de agua dulce para las minas, por tanto, muchísimo más consumo de agua dulce, que es un bien escaso, y contaminación de la minería es también a perpetuidad. Cualquiera que indague un poco los residuos mineros es básicamente agua contaminada a perpetuidad con metales pesados, zonas de exclusión en las que nunca nadie podrá beber ese agua en kilómetros y kilómetros, ¿no? Y luego, sobre todo, que escenarios sin nuclear en los que tratas de cierras nucleares y tratas de ir hacia 100% renovable, mientras llegas a ese 100% renovable, si es que llegas por disponibilidad de metales, en los 30 o 40 años que tardes en llegar, la alternativa es gas. Y el gas es CO2, es decir, también residuo desconfinado en la atmósfera. Y por cierto, los escenarios del IPCC lo que dicen es que más allá del net cero no es suficiente con llegar a una economía que en el mundo no emita CO2, sino que del año 2050 al año 2100 hay que meterlo bajo tierra, ¿vale? Nuestros hijos tendrán que gastarse dinero en meter el CO2 de más que generamos ahora como consecuencia de cerrar las nucleares y que las renovables se apoyen por gas, les pasamos el marrón de tener que gastarse cantidades ingentes en volver a meter ese CO2 extra, digo extra respecto a escenarios con un poco de nuclear. Luego, la alternativa no es residuo nuclear o no residuo nuclear. La alternativa es residuo nuclear un poco o residuo minero adicional, residuo CO2 en el aire adicional, causando cambio climático, causando muertes por, creo que son 6 o 7 millones de muertes por calidad de aire, residuos mineros adicionales, o sea que no se trata de nuclear sí o no, sino si una parte nuclear o trataría de 100% renovable con toda una serie de problemáticas de no solo más minería y más CO2 para el respaldo, sino encima más almacenamiento, un poco más difícil gestionar un sistema solo con renovables y desde luego hay que ponerse a construir baterías y bombeos. Es decir, que yo creo que hay que entender bien las alternativas antes de decir apaguemos la nuclear.